Ok. Buenísimo, pues en seguimiento a la plática que tuvimos la semana pasada y como se les adelantó, va a ser tentativamente y en un principio de 3 partes y esta es la parte número 2. En la parte número 2, que también vamos a estar platicando sobre este tema Fernando, Toño y yo, voy a empezar yo en esta y yo voy a hablar del tema de las marcas. En el tema de las marcas, que quise tocar este tema después de patentes, como mencioné, por tema de aparición en la ley y por tema de importancia, ¿qué es lo que sucedió con este tema de las marcas? Eh, en un primer término, y digo, no aparece aquí en la presentación, no lo puse así a propósito porque no es un tema realmente novedoso, pero sí me gustaría tocarlo, es el tema de la ampliación en la definición de las marcas. ¿Qué sucede con el tema de la ampliación en la definición de las marcas? Esto viene desde el 2018, por eso es que no lo pongo, no es un tema realmente novedoso como esta ley, pero sí quiero tocarlo porque me gustaría hacer una crítica al tema de cómo sí se manejó en esta nueva ley. En el 2018, también por compromisos internacionales, más que nada sobre compromisos que adquirimos en el Tratado Transpacífico, del cual eventualmente Estados Unidos se salió, eh, viene la obligación de que ampliáramos nuestro espectro de protección hacia los signos distintivos y a las marcas como tal. Los signos distintivos viene la inclusión de las indicaciones geográficas, antes solamente manejamos las denominaciones de origen, y en el tema de las marcas se amplía a eliminando el requisito de que sea un signo perceptible por la vista. Antes del 2018, solamente lo que fuera perceptible por la vista era susceptible de protección bajo una marca. Después del 2018 cambia esto y se pueden proteger signos que sean perceptibles por otros sentidos, como por ejemplo el sentido del oído, el sentido del olfato, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Pues podemos proteger olores y podemos proteger sonidos como marcas. ¿Qué pasa con esta nueva ley en este sentido? Yo honestamente estaba bastante positivo sobre cómo podían manejarlo en esta nueva ley. Me parecía que en la ley pasada lo dejaron un poco al aire, como lo incluimos y cumplimos con el compromiso y ya después nos hacemos pelotas a ver cómo lo protegemos, ¿no? Pero en esta nueva ley lo siguen dejando al aire. Lo siguen dejando al aire, no hay lineamientos específicos sobre cómo voy a proteger yo un sonido, cómo voy a proteger yo un olor. No hay lineamientos específicos y yo creo que esa es una crítica sobre esta nueva ley en este sentido. Pero bueno, esperemos que con la emisión del reglamento, eventualmente, que tampoco no tenemos fecha, y la emisión con el acuerdo para la presentación de solicitudes, esto se venga a subsanar. Pero bueno, esperemos. Ahora sí, pasando con lo novedoso. ¿Qué es lo novedoso? En primer término, se modifica el cómputo de la vigencia de las marcas, y no solo las marcas, sino también de avisos comerciales y de nombres comerciales. Antes, con la ley pasada, teníamos nosotros un cómputo de la vigencia de estos 10 años, eran efectivos a partir de la fecha de solicitud. En la fecha en la que yo solicitaba, a partir de esa fecha y a mí cuando me la otorgaban, empezaban a correr mis 10 años, pero se retrotraía a mi fecha de solicitud, ¿no? Ahora no, esto lo cambian. Lo cambian para que la fecha de inicio del cómputo de la vigencia, los 10 años efectivos, sean a partir de la fecha de presentación del otorgamiento. ¿Qué pasa aquí? Y también cabe otra crítica. En este tema, para empezar, es un tema que nos saltó mucho porque, para empezar, en la iniciativa de esta ley, no se contemplaba así en un inicio.
En la iniciativa sí venía redactado como la ley pasada, que era los 10 años a partir de la fecha de solicitud. Eventualmente vinieron comisiones unidas, vinieron comentarios de senadores, comentarios de legisladores, y quitaron esto y lo pasaron a fecha de otorgamiento. ¿Qué es lo que intentaron hacer con este cambio que digo, no, yo creo que no dilucidaron todas las consecuencias que podía tener este cambio? No es nada más un cambio que se puede tomar a la ligera, que sea de la solicitud al otorgamiento. No. Ellos lo que probablemente quisieron hacer fueron dos cuestiones. Una, la primera, dar una vigencia efectiva de 10 años y que no te, digamos, no te coma tiempo de tu vigencia el tema de la tramitación. Probablemente eso es lo que quisieron hacer. Y dos, unificar con Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá tienen en su legislación, y esto lo cotejamos, Ana y yo lo cotejamos con unos abogados en Canadá y en Estados Unidos, y nos confirmaron que sí, que ellos también manejan en su legislación interna el tema del cómputo de su vigencia a partir de la fecha del otorgamiento. Entonces, probablemente hayan querido hacer estas dos objetivos: unificar con Estados Unidos y Canadá y otorgar una vigencia efectiva de 10 años. Pero ¿qué pasa? En vez de otorgar seguridad jurídica en este tema, pues la verdad es que pues, nos deja en el aire, nos deja en el limbo, porque nos salta la duda el qué va a pasar en todo el tema de la tramitación. ¿Qué va a pasar desde el tema desde la fecha de solicitud hasta la fecha del otorgamiento? No tengo derechos, mis derechos siguen, solamente cuenta para temas de prelación, el tema de la solicitud, ya no me puedo retrotraer a temas de infracción contra personas que hayan utilizado mi marca durante el tema de la tramitación. La verdad es que no fue una decisión acertada el hecho de hacer este cambio, y por ahí es donde cabe la crítica. Como tema número 2, ¿qué pasa con las licencias de uso en el tema de las marcas? Bueno, las licencias de uso pasan a ser antes, en la ley pasada, tú tenías que inscribir las licencias de uso para que tuvieran efectos frente a terceros, efectos erga omnes. Ahora no, ahora estas licencias de uso cobran efectividad, aunque no estén inscritas ante el instituto. ¿Cuál es el tema práctico que nos da esta nueva posibilidad de inscribir o no inscribir las licencias de uso de las marcas? Bueno, en primer término, en temas prácticos, nos ayuda muchísimo porque al no ser necesaria la inscripción, no tengo yo que eventualmente, si ya no quiero darle la licencia de uso a la persona a la que se la otorgué, ya no tendría yo que llegar ante el INPI y hacer el trámite de la cancelación de la licencia. Antes sí, y nos ponía en muchísimas dificultades el tema de que tuviera que ser inscrita, porque también había una disposición en la ley en la que para cancelar una licencia de uso tenía que haber un acuerdo bilateral entre el titular de la marca y entre el licenciatario. Entonces, ¿cuál era el tema? Yo como titular de la marca otorgo una licencia de uso, eventualmente ya no me conviene o me peleo con el licenciatario, y voy a tener que necesitar su firma para ir ante el INPI y cancelar esa licencia de uso. Entonces era un tema, la verdad, que nos ponían muchísimos aprietos. Ahora ya no. Ahora ya, eliminando esta obligación de inscribir las licencias de uso para que surtan efectos ante terceros, pues bueno, si eventualmente ya no conviene tus intereses, que tu licenciatario goce de este permiso, o te peleas con el licenciatario, pues bueno, ya no tienes tanto problema ante el instituto, ¿no? Porque pues nunca se inscribió realmente. El siguiente tema este es yo creo que uno de los temas de mayor relevancia que hubo en el tema de las marcas,
fue el del oficio único. ¿Qué pasa? Antes, en la ley pasada, tú presentabas tu solicitud de marca, se iba a examen de forma, y si había ahí algo que subsanar o había algo que no fuera correcto, el instituto te metía un requerimiento en examen de forma. Lo subsanabas y venía el examen de fondo. Si había un problema ahí de examen de fondo, también venía una cita de anterioridad o algún impedimento legal y tenías que sobrepasarlo. Y de ahí se seguía el curso hasta el otorgamiento. Paralelamente, también tenías los temas de las oposiciones, que si venía algún tercero y se oponía a tu solicitud, tenías que, bueno, presentabas tu contestación a la oposición. Todo eso era en distintos oficios, digamos, distintas actuaciones independientes. Ahora no. Con esta nueva ley va a haber un solo oficio para oposiciones, para examen de forma y para examen de fondo. Se unifica todo esto y se homologa en un solo oficio que el instituto va a emitir. Los plazos de contestación para este único oficio van a ser de 2 meses, con la opción de 2 meses más de prórroga. Y el tema de las oposiciones, antes para contestar a la oposición tú tenías 1 mes improrrogable para contestarla, ahora no, se unifica con los 2 meses y ahora tienes que contestarlo, digamos que obligatoriamente a las oposiciones, porque como es parte de este oficio único, tienes la obligación de contestar las oposiciones. Antes no, antes venía una oposición a tu solicitud de registro y era algo que tú decidías si contestar esa oposición o no contestar esa oposición, no prejuzgaba sobre el examen de fondo y no era una necesidad, una obligatoriedad contestar a la oposición. Hoy en día sí, porque pues como viene el oficio completo, pues tienes que contestar oposiciones, tienes que contestar requisitos de forma y requisitos de fondo. Y tienes 2 meses más 2 meses de prórroga para poder contestar este oficio único. ¿Qué más viene? El tema de la ampliación en el uso. Este es un tema muy, 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 muy importante en el tema de las marcas. En el artículo 387, ahora viene qué podemos entender nosotros por el uso. Antes, ¿qué sucedía? Antes te tenías que ir al reglamento para saber qué se entendía por el uso y era literalmente ofrecerlo en el comercio, poner en circulación o productos que venían que eran destinados para la exportación, ¿no? Para temas de exportación. Ahora no, en el artículo 387 ya no te tienes que ir al reglamento, ya lo ves directamente en la ley, ya está elevado en la ley y viene una definición amplísima en el que se incluye expresamente la imitación. ¿Dónde cobra relevancia este tema de la imitación? Bueno, como lo sabemos, tenemos aquí un tema actual de piratería que hemos estado viendo, donde en el estudio de este tema, si bien es cierto, la piratería no usaba como tal la marca, sí usaban ahí una triquiñuela para parecerse muchísimo a primera vista, pero que no fuera como tal la marca, sino usaban una imitación ahí caprichosa, una variación caprichosa para imitar la marca y que para el que el consumidor, porque es una marca que la verdad es bastante reconocida en su campo, para que el consumidor al verla, pues se fuera con la finta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es aquí el tema de que incluyan expresamente la imitación dentro del uso? Pues esto nos ayuda muchísimo a nosotros, porque ya no tienes que utilizar la marca tal cual para que se considere que estás utilizando una marca y caigas en una infracción. Ahora ya con el hecho de imitarla, de hacer una imitación de una marca protegida, ya podemos iniciar una infracción en contra de la persona que esté intentando imitar la marca.
Entonces, esto cobra muchísima relevancia aquí en el tema de la práctica, para nosotros en el despacho, y yo creo que nos va a ayudar muchísimo este artículo, el artículo 387, en un futuro para estos temas que hemos estado viendo. Bien, por el tema de marcas, la verdad es que es lo más relevante hasta ahora. No sé si alguien tenga por aquí algún comentario o quiera aclarar algún tema, o si no, pasaríamos al siguiente. Déjame decirte, yo el comentario que tendría es tanto por lo que se refiere a la inscripción de licencia de uso de marca o la modificación en el cómputo de la vigencia. Sinceramente, yo creo que están confundiendo cuál es la naturaleza jurídica del registro. En un caso lo consideraban constitutivo, no declarativo, y ahorita, en donde están modificando la fecha de vigencia a partir de la fecha de registro, pues la verdad es de que lo que están desconociendo es el origen del derecho sobre la marca por el uso. De acuerdo. Entonces, ahora sí, como lo platicábamos en su momento, Anester, tú y yo sí creo que va a tener mucha trascendencia jurídica porque está generando inseguridad jurídica de cuáles son los efectos que tiene el registro, cuáles son los efectos que tiene la licencia. O sea, la verdad es que tú me dices, oye, una licencia está inscrita y está dada por terminada conforme al contrato. ¿A poco el licenciatario la puede seguir usando, no obstante que ya terminó el contrato y a sabiendas de que tiene inscrita la licencia? Lo que trato de decir con esto es, la inscripción era meramente declarativa, no constituía derechos entre las partes. Si el derecho de las partes terminaba como consecuencia del contrato, aun cuando estuviera inscrita, pues la lógica te llevaba a pensar de que no lo podrían llegar a usar. Entonces, sinceramente, como que a mí me cuesta mucho trabajo entender el porqué de las modificaciones. Lo que sí estoy seguro es de que está generando una inseguridad jurídica bárbara. De acuerdo, de acuerdo. Pero Ana, no sé si el tema de las pláticas con los despachos extranjeros, como que de lo que yo leí, como que sí consideran que el origen de los derechos sobre las marcas no solo es el registro, sino principalmente el uso, porque lo que hace es distinguir productos y servicios en el mercado. Entonces, sí, la vigencia es a partir del registro, pero eso no significa que si tienes una marca no registrada y la usan, no puedan ser actos de competencia desleal o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Y también digo, independientemente de estos comentarios, que son, sí, súper interesantes, a mí no me gusta tampoco nada el artículo que dices, Ricardo, que se amplió la definición de uso de marca. O sea, hay temas ahí, por ejemplo, entienden uso almacenar producto. Entonces, imagínate el tema, o sea, las consecuencias que pueden llegar a surgir si tú quieres iniciar una acción de caducidad porque te das cuenta que tu marca no está en el mercado, pero de pronto te sale el tercero con que, no, pero la tengo almacenada. Entonces ya por tenerla en una bodega ya constituye uso. Se me hace terrible. Exactamente, sí, ¿No? exactamente. El tema, yo creo que no hicieron un análisis de fondo sobre todas las consecuencias que podía tener, porque el tema del uso no nada más es para temas de infracción, justamente, incluso para una declaración de uso. Exacto. Entonces, a ver voy a declarar el uso, no está circulando mi marca en el mercado, pero la tengo almacenada. Y en términos de la legislación, yo la estoy usando, ¿no? Está almacenada y está en una bodega ahí en Veracruz, ¿no? No la estoy poniendo en el mercado, no está circulando en el mercado, el consumidor no la puede adquirir porque no está en el mercado, pero está almacenada. Pero a ver, declaro el uso en virtud de que está almacenada. Sí, voy de acuerdísimo. Realmente genera y como dice Esteban, en vez de dar certeza jurídica, seguridad jurídica, al contrario, ¿no? Nos la quita. Que yo no sé si están de acuerdo, pero a ver, una reflexión con respecto de esa ampliación del concepto de uso. Yo quizás cuando estamos hablando de almacén y que esto se considere uso, yo creo que no es
exclusivamente el aspecto objetivo de que tengas el producto almacenado, sino que debería de ser una cuestión de intención de comercialización. O sea, aquí yo creo que para efectos de infracción, para efectos de conservación de las marcas, lo que te están hablando o lo que están previendo es la tentativa, ¿no? Okay. Ahora sí que, oye, yo hice todo lo necesario para que estuviera en el comercio, no se logró que estuviera en el comercio por cuestiones ajenas a mí, pues eso no debería de ser razón suficiente para que no constituyera infracción o para que no conservaras el registro. Pero entiendo y coincido con ustedes, o sea, tú lo dices muy elegantemente en donde dices, les faltó estudio. No, para mí es un claro desconocimiento. O sea, no tienen ni idea de lo que es la propiedad industrial. No, bueno, la propiedad industrial y todo lo que tenga que ver con el Estado de Derecho, ¿no? De acuerdo, de acuerdísimo. Pero bueno. De acuerdísimo. Pues bueno, sin más, le doy la palabra a Toño para que siga con lo conducente. Perfecto, muchas gracias, Rich. Bueno, yo voy a hablar acerca de la nulidad y caducidad de patentes. En primer término, y para todos aquellos que no están tan familiarizados con la ley y los términos, básicamente, bueno, ¿qué es una nulidad de una patente? En muy pocas palabras, es cuando el registro se declara inválido y se destruyen retroactivamente sus efectos, ¿no? En pocas palabras. Ahora bien, como primer comentario, señalan que una patente solo podrá ser declarada nula en los siguientes casos, ¿no? El primer comentario es que se agrega la palabra solo, lo que parece en primer término limitar las causales de nulidad, aquellas contempladas en ese artículo, que es el artículo 154, ¿no? Bueno, como primer supuesto de nulidad, se contempla, uno, cuando la materia protegida no se considera invención, aquí invención, y para aquellos que no sepan... Dijo, perdón, Toño, que te interrumpa, pero yo no había visto lo del solo, otra vez me parece aberrante, ¿cómo que solo? Sí. O sea, lo que no entienden es que una patente es una excepción. La regla general es no monopolio. Exacto. Por lo tanto, es una excepción. Entonces, las causales de nulidad deberían de ser amplísimas. Oye, sí, te constituí un monopolio indebido. Oye, pero debo de poder llegar a nulificar en cualquier momento y que no sea restringido la causal de nulidad, pero... Sí, parece bueno, que hay que hacer números clausos. Entonces... corajes con la ley, pero bueno. Entonces, bueno, como una primera supuesto nulidad, señala que no se considera una invención. Esto, entre otros, es descubrimientos, métodos matemáticos, obras literarias, entre otros. La otra, que la invención no sea patentable. La ley señala que no sean patentables, entre otros, métodos de tratamiento quirúrgico, invenciones, variedades vegetales y las razas animales. Bueno, aquí sobre este primer punto, más que hayan como que adicionado esta fracción, solamente precisan de manera más particular aquellos supuestos por los cuales una patente deberá ser nula. Porque antes era como más genérico y señalaban que una patente será nula cuando sea otorgada en contravención a las disposiciones de ley. Entonces, básicamente como que precisan esos supuestos sobre los cuales una patente será nula. Un punto segundo que adicionaron es cuando no divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que ésta pueda ser realizada por un técnico en la materia. Ok, sobre este punto sí hay que precisar los requisitos que debe contener una solicitud de patente, ¿no? Entre otros, se requiere la denominación, la descripción, misma que requiere que sea divulgada de manera clara y suficiente, y por otra parte, las reivindicaciones. Entonces, ¿a qué se refiere este supuesto, no? Cuando no divulgue la invención de manera suficientemente clara, es decir, cuando la descripción no sea clara y no la pueda... no puede ser realizada por un técnico en la materia, ¿no? ¿Qué significa una descripción? Básicamente es para qué es la patente, se conforma por el campo técnico, que es más o menos el ámbito de aplicación de la patente, y los antecedentes que constituyen el estado de la técnica, ¿no? Ahora, como una siguiente causal de nulidad, te señalan cuando las reivindicaciones excedan la divulgación. ¿Qué es una reivindicación? Básicamente son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal. Entonces, si tu reivindicación excede lo que tú dijiste en tu descripción, operará causal de nulidad. Por último, otra que añadieron es cuando por error o inadvertencia se haya reconocido un derecho de prioridad y con ello se determinó indebidamente la novedad o actividad inventiva. Aquí, por ejemplo,
se otorga una patente en donde se le reconoce el derecho de propiedad a una persona, pero posteriormente se termina otro derecho de propiedad anterior, entonces necesariamente la primera patente que concedieron ya no va a cumplir con las características de novedad de actividad inventiva. Sobre lo anterior cabe destacar que antes en la ley se contemplaba la nulidad parcial por cuanto hace las reivindicaciones de una patente. Ahora lo amplían, y esto es análogo con lo que establecen también en marcas, que posteriormente voy a hablar. Ahora podrá declararse la nulidad parcial de una patente. Una vez que se declara esta nulidad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizará una anotación marginal en la cual se harán constar las modificaciones y las causas que lo originaron. Por cuanto hace la unidad de patentes, no hubo mayores cambios. Y para los que no conocen la ley, pues, básicamente una caducidad se refiere a la destrucción de los efectos de registro cuando vence una patente o no se cubran las tarifas para mantener vigentes sus derechos. La siguiente diapositiva, perfecto. Bueno, nulidad y caducidad de marcas, ¿no? Por cuanto hace a la nulidad de marcas, entre los highlights que yo encuentro, es la primera, es que el titular de registro, será nulidad de una marca cuando el titular de registro no demuestre la veracidad de la fecha de primer uso declarada en la solicitud. ¿Cómo venía antes esta fracción? Se contemplaba que la nulidad está basada en el registro, si el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud. O sea, la particularizan para el tema de que no demuestres tu fecha de primer uso. Ahora bien, esto también es un tema novedoso y parecido al tema de patentes, es que ahora podrá declararse la nulidad parcial del registro únicamente respecto de los productos o servicios. ¿Cuándo será eso? Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra, que haya sido usada con anterioridad a la marca registrada y se aplique a los mismos servicios o productos, o bien cuando sea otorgada por error por el INPI, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se considere inválido. Aquí, de acuerdo con la exposición de motivos, esta posibilidad se incorporó a la finalidad de dar certeza al público en general sobre la protección específica del derecho conferido o bien sobre el uso real en el mercado de las marcas. Pues aquí, ¿qué pasa? Las personas registraban una marca y ponían, la verdad es que miles de servicios, entonces ahora se incorpora esta posibilidad de declarar la unidad por cuanto hace los servicios de una marca. Aquí, como primer antecedente, encontré una tesis que es de 1996 por el Cuarto Tribunal Colegiado, en la cual ya te señalaban, ¿qué dice esta tesis? Decía que no era procedente que la autoridad administrativa decretara una nulidad absoluta respecto de una marca cuando se trate de productos similares. ¿Por qué resolvió esto? Porque antes la ley contemplaba la posibilidad de disminuir los servicios, pero no de aumentarlos, ¿no? Entonces, como un primer antecedente respecto de esta nulidad parcial. Al igual que en tema de patentes, se hará una anotación marginal donde te incluyan las modificaciones y las causales que originaron esa nulidad parcial. Aquí, por cuanto hace el tema de oposición, que posteriormente lo va a tocar Fernando, pero esto está en el tema de marcas, es con la finalidad de evitar duplicidad de procedimientos o resoluciones contradictorias, ahora se incorpora la improcedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro cuando se haya presentado oposición, siempre y cuando dentro de la oposición los argumentos hayan sido los mismos, así como el material probatorio, y el INPI ya se hubiera pronunciado sobre sobre la oposición, ¿no? Por cuanto a la caducidad de las marcas, también agregan que podrá caducar parcialmente una marca respecto a los productos o servicios en los que no se acredite el uso. Por contraste, también se precisan los efectos de la caducidad, mismos que son, destruyen los efectos del registro una vez que la resolución sea exigible. Perfecto. Aquí va, no sé si tiene alguna duda o comentario, si no, procedemos con Fernando. Pues no, yo creo que seguimos con los procedimientos ahora, ¿no? Y bueno, únicamente antes de entrar a los procedimientos, hay dos cosas que me gustaría como precisar sobre el punto que acaba de tocar Toño. En primera, hablando de nulidad de patentes, creo que también es importante señalar que la nulidad de una patente conlleva o determinará también la nulidad del certificado complementario.
¿no? Hablábamos, si recordarán, en la primera sesión, Ricardo nos explicó muy bien a qué se refería el certificado complementario, que digamos en términos generales es esta ampliación en el periodo de vigencia de la patente cuando pues sea, digamos, atribuible al instituto y se trate de retrasos irrazonables, ¿no? Entonces, evidentemente, si se declara nulidad de una patente, esto implicará también, por consecuencia, la nulidad del certificado complementario. Y una segunda precisión, hablando también de caducidad de patentes, si bien es cierto que no se incorporó nada, digamos, de la materia o sustancialmente en esta nueva ley, sí vale la pena señalar que, tratándose igual de caducidad, se incorporó una disposición que señala que el INPI publicará de forma periódica en la Gaceta aquellas solicitudes o patentes respecto de los cuales no hubiera llegado a constituirse el derecho, así como aquellas que una vez solicitado hubieran caducado, ¿no? Entonces, quizá aquí valdrá la pena señalar que, por ejemplo, hablando del tema del linkage, pues sabemos que igual se publican de manera periódica, se publican de acuerdo a la ley de manera semestral, es decir, se publican 2 gacetas al año, una en febrero y una en agosto. Sin embargo, en esta disposición, me parece que se quedan un poco cortos porque dicen el instituto publicará de forma periódica, pues quién sabe cuándo, vete a saber cuándo el INPI considere que es periódicamente la publicidad. Y pues bueno, sí señalar que ahora pues, la caducidad de estos solicitudes de patente pues será materia de publicación igual como sucede con el resto de las patentes para el tema del linkage, ¿no? 2 precisiones. Oye, perdón, ¿en qué casos caduca la patente? Toño. Está cerrado, Toño. Está cerrado tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, esta es cuando venza la patente o no se cubran las tarifas para mantener vigentes sus derechos. La primera fue ¿para qué? O sea, que no cubras las anualidades, entiendo. Y la otra es ¿cuándo, Toño? Cuando venza la patente, cuando vence el término de la patente. Ok, eso lo consideran como caducidad. Caducidad. Exacto. Básicamente temas de tiempo. Exacto. Perfecto, Posteriormente ya gracias. Es un término de vigencia realmente, no es como tal Exacto. una caducidad, ¿no? Exacto. Pero sí, lo manejan ahí, yo creo que lo agrupan por temas de tiempo, erróneamente lo agrupan por temas de tiempo. Vence tu plazo, tu vigencia, es como si caducara, o no pagaste tus anualidades para mantener tus derechos, es como si caducara. Pero sí, no es como tal una caducidad, terminó la vigencia y punto, ¿no? Que quizás lo que vale la pena tener en mente es de que la caducidad en marca es por falta de uso. En el caso de falta de uso de una patente, la consecuencia jurídica es una licencia de utilidad, no caducidad o la pérdida del derecho, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Ya. Sí. Bueno, entonces, pasamos ahora sí con la parte de los procedimientos. Quizá, pues en primera instancia, para ligar un poco el tema de las marcas y demás, pues conviene tocar primero lo relativo al procedimiento de oposición. En términos generales, digamos que el procedimiento de oposición es aquel procedimiento por el que cualquier tercero con interés se opone a la solicitud y al eventual otorgamiento del registro por considerar que la materia de la solicitud sería contraria al orden público o a las disposiciones legales aplicables, por una parte, o bien porque la materia no sería registrable como marca, ¿no? Es a grandes rasgos como la definición que podríamos dar del procedimiento de oposición para que todos tengamos una noción general de qué es la oposición. Al respecto, pues sin entrar a mayores detalles para no seguirnos retrasando con el resto de procedimientos, aquí la verdad es que no hubo grandes cambios, el procedimiento sigue siendo el mismo, pero sí vale la pena señalar que hay una cuestión ahora de plazos y también que atiende un poco de una cuestión de uniformidad, como se lo explicará ahorita Ricardo, porque la disposición que sí se agrega o el cambio que sí hubo relativo al procedimiento de oposición es que el solicitante del registro ahora tendrá un plazo de 2 meses para manifestar lo que a su derecho converge y presentar las pruebas convenientes, esto es, para contestar la oposición
Y a su vez, para cumplir con los requisitos de examen, tanto de fondo como de forma, en un plazo de 2 meses. La ley anterior te daba un plazo de 1 mes para contestar la oposición y era tema por separado lo relativo a los requisitos de examen de fondo y forma. Ahora se unen y tienes un solo plazo de 2 meses en el que contestas oposición y eventualmente cumples con requisitos tanto de fondo como de forma. Lo que sí continúa, digamos, vigente es que este plazo de 2 meses se puede prorrogar por otros 2, es decir, hay un plazo adicional de 2 meses para dar contestación y cumplir con estos requisitos de fondo y forma, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda. Todos sabemos que cuando le contestamos al INPI tenemos que acreditar el pago correspondiente. Y esto es súper relevante, pues porque, por ejemplo, tenemos un asunto nosotros de una farmacéutica japonesa en la que la consecuencia que fue el abandono de una solicitud se pudo haber evitado y digo, el estado actual en el que estamos se pudo haber evitado si este tema, por ejemplo, de exhibir los pagos por las tarifas correspondientes se hubiera atendido de forma correcta, ¿no? Entonces, si hay un plazo adicional de 2 meses, lo cierto es que tienes que exhibir el pago correspondiente para hacer uso de este plazo adicional, ¿no? Y aquí creo que hay una pequeña precisión que quería señalar, Ricardo. Sí, el tema de ¿cuál es la consecuencia de no contestar la oposición? Bueno, antes, como comenté, venía la oposición y tú decidías si contestabas o no contestabas, porque la ley era muy clara y te establecía que no prejuzgaba sobre el examen de fondo. Entonces tú decidías, ¿me conviene contestar? ¿No me conviene contestar la oposición? No hay problema. Ahora no. Ahora tienes que contestar la oposición porque al venir en el oficio único, la consecuencia de no contestar la oposición y de no hacer un cabal cumplimiento de todo es el abandono. Entonces, eso es lo que muta ahora. Hay una consecuencia que se traduce en un abandono si no contestas una oposición. Pero, ¿qué pasa si en ese oficio único contestas, vienes la oposición y 4 requisitos, ¿no? Contestas los otros 3 y no contestas la oposición. Yo no creo que pierdas el derecho, ¿o sí? Yo creo que sí se entendería que no estás dando un cabal cumplimiento al requisito del instituto y yo creo que sí puede haber armas para decretar un abandono al no ser exhaustivo en el requisito en el cumplimiento del requisito del instituto. Y sí, la verdad es que nos ponen dificultades porque era lo que platicábamos. O sea, imagínate que en este oficio único te venga una oposición, un requisito de forma y 4 anterioridades. Híjole, la verdad es que va a estar, me parece que sí nos ponen dificultades en ese sentido, pero si me preguntan desde mi punto de vista, desde un punto de vista conservador, sí habría que dar cabal cumplimiento a todo. Sí, pero déjame decirte, quizás con respecto de la oposición, digo, ¿cómo se llama? Todo lo dicho por la contraparte es infundado, procede mi registro y se acabó. Claro. No tengo que hacer mayor manifestación. De acuerdo. El tema que yo veo es de que, ¿cuál es el derecho que le genera aquella persona que presenta una oposición? ¿Es parte del proceso de registro de marca? Porque si es parte del proceso del registro de marca, la resolución que emite el INPI al respecto tiene que estar debidamente fundado y motivado. Y tú habías dicho que ahora sí que la resolución o la oposición no prejuzga. Claro. Yo creo que van a seguir con ese mismo criterio de que hayas dicho lo que hayas dicho en la oposición, no te precluye el derecho, no te genera ningún tipo de derecho en el procedimiento. Ahora sí que tienes a salvo tus derechos para, en su caso, iniciar un procedimiento de nulidad. Sí, claro. Sí. Sí me gustaría comentar que tú no puedes iniciar una declaración administrativa de nulidad si en tu oposición los argumentos y el material probatorio son los mismos que pretendes señalar dentro de la solicitud de nulidad y el INPI ya se pronunció sobre estos. Entonces, si tú quieres decir en tu oposición, en tu solicitud de nulidad, lo mismo que dijiste en tu oposición y presentaste las mismas pruebas, y ya el INPI se pronunció, ya no puedes, es improcedente la solicitud de nulidad de un registro.
¿Eso por fundamento en ley, Toño? Sí. ¿O por criterio? No, fundamento en ley. Hay un artículo. ¿Tal cual? Tal cual, sí. El artículo 159. Sí, que ahí, déjame decirte, lo que están presuponiendo es cosa juzgada. Exacto. O sea, dicen, tú te manifestaste, ya el INPI ya te resolvió, pues ahora sí que lo tendrías que llegar a combatir. Pues fíjate, te están generando derechos dentro del procedimiento, ¿eh? Exacto. O sea, la verdad es de que lo tendrías que impugnar. Yo no sé si por vía de juicio de nulidad en contra de la determinación que otorga el registro o algo por el estilo, ¿eh? O sea, si te entendí bien, Toño, es, te dan el derecho de oposición, Exacto. te opones y te contestan, pues más vale que lo combatas. Si te dan el derecho de oposición y no te opones, tienes expedito tu derecho de nulidad. Exacto. Creo que nos va a generar mucho más trabajo, pero bueno. Exacto. Por ese lado es bueno. Creo que pasamos ahora sí con el siguiente procedimiento. Además, queda poco tiempo, pero bueno, seré muy breve. Vamos con el procedimiento de declaración administrativa. Este es, digamos, el procedimiento principal en el que nos vamos a tardar más, vamos a profundizar más porque hay más cuestiones que abordar. El procedimiento de declaración administrativa es el procedimiento relativo a la nulidad, caducidad, cancelación e infracción. Es decir, esto es un procedimiento genérico que abarca los cuatro supuestos, ¿no? Que por eso, digamos que en una estructura lógica ya abordamos nulidad, caducidad y cancelación en la parte sustantiva, es decir, las causales. Y ahora pues viene la parte procedimental en la que, digamos que trataremos de esbozar muy brevemente cuál es el procedimiento a seguir y cuáles son las novedades que se incorporan con esta nueva ley. Marco con morado en la diapositiva la parte de la infracción, porque sí quiero precisar que respecto de la infracción, al tratarse, digamos, de un solo procedimiento, lo tenemos que tocar naturalmente ahorita, al dar la parte general del procedimiento. Sin embargo, toda la parte de la infracción la abordaremos en la tercera sesión, porque es donde es todo, digamos, un mundo aparte y hay cuestiones nuevas que es muy importante que puntualicemos y en las que nos metamos más a detalle. Pero las cuestiones generales del procedimiento por cuanto hace la infracción están aquí en las diapositivas, pero están en, digamos, en morado para que tengamos presente qué es lo que vamos a tocar y vamos a profundizar después, ¿no? Entonces, en este procedimiento de declaración administrativa, el INPI lo iniciará ya sea de oficio o bien a petición de que tenga interés jurídico. Esto es exactamente idéntico. La solicitud inicial de declaración administrativa deberá contener, evidentemente, el nombre del solicitante o de su representante, el domicilio para recibir notificaciones. En amarillo marco la dirección de correo electrónico, porque eso sí es nuevo. Digamos que atiende naturalmente a un procedimiento pues, de innovación, ¿no? El nombre de domicilio de la contraparte, el objeto de la solicitud, la descripción de los hechos, las pruebas que se ofrezcan y los fundamentos de derecho. Requisitos tal cual, con la ley para la solicitud inicial. Además, a esta solicitud inicial deberán anexarse, evidentemente, los originales o copias de los documentos en los que se funda la acción, al igual que los documentos con base en los cuales se acredita la personalidad y, evidentemente, las copias de la solicitud inicial que sean necesarias para correr traslado a la contraparte. Pasamos a lo siguiente. Si no se cumple cabalmente con estos requisitos o se omite anexar el documento con el que se acredita la personalidad, entonces el instituto nos requerirá por una única ocasión. Si no cumplimos, la consecuencia es que será desechada de plano. Si cumplimos, el procedimiento continúa. Precisamos nada más que para la comprobación de los hechos, el INPI tiene facultades para valerse de todos los medios de prueba que estime necesarios. Esto continúa idéntico. Y ahora, en morado, porque, insisto, hablamos del procedimiento de infracción, conviene señalar lo relativo a la reversión de la carga de la prueba. Hay una disposición expresa en la ley que nos habla, nos señala que tratamos el procedimiento de infracción y cuando el procedimiento de infracción verse sobre una patente cuyo objeto es un proceso para la obtención de un producto, entonces, en este supuesto,
el presunto infractor deberá probar que el producto en cuestión se fabricó bajo un proceso diferente al patentado, ¿no? Esto es siempre y cuando el producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, o bien exista probabilidad significativa de que el producto se hubiera fabricado mediante el proceso patentado. Entonces, aquí únicamente pues, tengamos en mente que, digamos, la regla general es aquel que alega está obligado a probar, ¿no? En este supuesto específico, hablamos de reversión de carga de la prueba porque corresponde al presunto infractor acreditar que su producto se fabricó bajo un proceso diferente en estos dos supuestos. Cuando el producto, obtenido mediante el proceso patentado sea nuevo, o bien cuando exista probabilidad significativa de que se hubiera usado el mismo proceso patentado, ¿no? Aquí, digo, si ven la O, por ejemplo, señalada en marcatextos, es porque en la redacción de la ley anterior, para que esta reversión fuera procedente, tenías que acreditar ambos supuestos. Era el producto sea nuevo y además exista probabilidad significativa de que el producto se fabricó mediante el proceso patentado. Esto ahora con la nueva redacción de la ley cambió y ahora es siempre y cuando o el producto sea nuevo o bien exista probabilidad significativa de que se hubiera utilizado el mismo proceso patentado, ¿no? Entonces esto relativo únicamente, insisto, al procedimiento de infracción y específicamente cuando se trata de una patente que ampara un proceso. Entonces seguimos con el proceso, digamos, en general, después de este breve paréntesis. Se admite la solicitud, es decir, cumpliste con todos los requisitos, se admite la solicitud, se corre traslado al titular afectado o al presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro de los siguientes plazos. Se trata de un mes cuando hablamos del procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, y el plazo será entonces de 10 días cuando hablamos de una solicitud de infracción que no amerite visita de inspección. Este escrito de contestación debe contener más o menos los mismos requisitos que hablábamos, es el nombre del titular, el domicilio, la dirección de correo electrónico, insisto, atiende una cuestión pues, de innovación, las excepciones y defensas, las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos en materia de la solicitud, las pruebas que se ofrezcan y los fundamentos de derecho. Después, aquí esta parte sí es nueva, aunque en la práctica se hacía, y digo, Bernardo no me dejará mentir, en los procedimientos que llevábamos, que hemos llevado, procedimientos de infracción, sí había un plazo para alegatos. Ahora se incorpora expresamente a la ley que previa a la emisión de la resolución que corresponde en el procedimiento de solicitud de declaración, el instituto pondrá a disposición de las partes todas las constancias que integren el expediente respectivo y se otorgará un plazo de 10 días para que formulen alegatos, mismos que, de acuerdo a lo que señala la ley, serán tomados en cuenta en la resolución que se emita. Insisto, es una parte que no se abordaba en la redacción anterior y ahora se incluye expresamente, ¿no? El plazo para alegatos. Hecho lo anterior, el instituto procederá al dictado de la resolución administrativa correspondiente. Y nuevamente, pues conviene señalar que tratándose del procedimiento de infracción, se trata de una resolución dictada en el procedimiento de infracción. Entonces, en la misma resolución se impondrá la sanción que en su caso resultará procedente. Y aquí únicamente señalamos, previo a entrar a la materia de la infracción, que esta misma resolución que recarga el procedimiento de infracción, para efectos de que posteriormente podamos dar trámite al incidente de daños y perjuicios que corresponda, en la resolución se deberá señalar además la relación de causalidad entre la conducta infractora y la lesión, así como la determinación del daño o perjuicio ocasionado. Esto pues, constituye una de las principales novedades que se incluyen en esta nueva ley, pero digo, materia y sujeto a que lo analicemos y entremos a fondo a detalle, porque pues, nos queda pendiente todavía el tema de conciliación, que igual se da dentro del procedimiento, digamos, va de la mano al procedimiento de infracción, porque atiende a la naturaleza de este procedimiento, el tema de medidas, y sin duda alguna, pues todo el tema del incidente de daños y perjuicios, que es una de las principales novedades, insisto, junto con lo que queda a ver por cuanto hace a los delitos en materia de propiedad industrial. ¿Podrías poner la última parte de la presentación? O sea, no esa, ¿no? La anterior. Para efectos de poder tramitar el incidente de daños y perjuicios con la resolución que se dicta en el procedimiento de la relación de causalidad entre la conducta infractora y la lesión, así como la determinación de daño. Dijo, a ver cómo nos va con esto, ¿no?
Sí, 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 ya entraremos a detalle, o sea, para, digamos, críticas, todo lo que tengamos, porque da para mucho todo el tema de daños y perjuicios, bastante Hola. cuestionable, al parecer, ¿no? De entrada, Estoy en para conferencia. mí, por lo menos, me resulta bastante... ¿Eh? Sí. ¿Qué querías, amor? Creo que pues digo, por ¿Estás tiempo, comiendo tu no sé melón? cuántos tenemos de preguntas, si alguien quiere... Échale, ponle melón. Pero come melón. Pati, Pati, creo que tienes abierto el micrófono. Perdón. No te apures. ¿Alguien quiere algo? ¿Algún comentario, dudas? Antes no, de que- vas a tratar lo del incidente de daños y perjuicios después. Sí, todo a detalle. Esto forma parte de la tercera, como digamos, para cerrar con todo lo de infracción. Ahí. O sea, digamos que aquí lo muy relevante es de que ya lo abren por la vía incidental, ¿no? Exacto. Se trata de un incidente y en la resolución, pues, se tienen que señalar estas dos cuestiones, la relación de causalidad y la determinación del daño. Ok, ¿No? está bueno. ¿Algún otro comentario a lo que llevamos hasta ahora, recapitulando, digamos? Ninguno de mi parte. Pues bueno, pues yo creo que, salvo que Esteban, Pablo, Pati digan algo más, pues nos vemos en la siguiente sesión y esperemos que última, que sería la siguiente semana, ¿no? Si están de acuerdo y todo. El jueves próximo, supongo. Mandamos la invitación. Perfecto. Perfecto, sería jueves 19, entonces ahí tentativamente terminaríamos con todos los temas. ¿Va? Felicidades, gracias. Luego. Muchas Bien, gracias. perfecto, gracias. Yo mando Muchas la gracias, invitación. muy buena, ¿eh? Gracias. Muy A interesante. ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.